hoy se sabe que también los adultos tenemos TDA, no nada más los niños. La cosa que cambia es que cuando nuestro cerebro llega a la adolescencia hay una muda de neuronas y entonces los problemas de niños de hiperactividad y de impulsividad se transforman, no se van, se transforman y esta sensación de siempre tener que hacer cosas y en la que estás planeando y voy a hacer esto y regularmente los TDA son muy creativos, siempre están ideando cosas nuevas, pero luego les cuesta el continuarlas y el concretarlas. Por ejemplo, tú dices, voy a hacer un podcast y luego voy a hacer otro y luego voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y de repente te das cuenta que ya no te acuerdas de qué querías hacer. Que tienes 11 episodios atorados y no los subes. Entonces, bueno, es que tienes toda la intención de hacer un montón de cosas y te emocionan y así, pero a la hora que luego te recuerdan dices, ¿qué? Ni te acuerdas porque se te olvida de verdad. Otra cosa, las parejas. O sea, una y otra y otra y otra. Bueno, es que todos tenemos una amiga así, ¿no? Si no conoces a alguien, ya sabes quién es. Si no conoces a alguien, es que eres tú. Sí. O si conoces a alguien así, bueno, quiere decir que tiene TDA porque anda cambiando de novio en novio. Pues sí, esa es una buena justificación. Hola, mi nombre es Edith Arroyola Bombón. Y yo, Sandra Montoya. Y esto es Conéctate, el podcast. Las revistas ya no solo se leen, ahora se escuchan. Conéctate, el podcast. Y estamos muy contentos de iniciar un episodio más aquí en Conéctate, el podcast. Nuevamente, siempre con temas invitados extraordinarios y por supuesto con una gran compañía como lo es Sandrita Montoya. ¿Cómo estás? ¡Piu, piu, piu! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo y disfrutando con su comida, con su bebida. Hoy en serio es un capítulo muy especial. Tengo una invitada muy especial para mí, que es la doctora Adriana Rodríguez, psiquiatra, una eminencia en la ciudad y a nivel nacional. En serio que si yo la conozco a nivel personal y de verdad, en serio, van a disfrutar muchísimo, muchísimo este capítulo porque hoy vamos a tener un tema bien importante. Pero antes que nada, para saber quién es la doctora Adriana, les voy a platicar un poquito. La doctora es médico cirujano y partero egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con especialidad en psiquiatría por la misma universidad, maestría en ciencias médicas, diplomado en psicoterapia breve en tiempos definidos en la UNAM y Hospital Fray Bernardo Álvarez de la Ciudad de México, miembro activo y expresidente del Colegio de Médicos Psiquiatras de Mexicali, miembro activo y vicepresidente región noroeste de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, socio activo de Asociación Psiquiátrica de América Latina, socio activo y fundador del Mexicali My Health, donde ejerce práctica privada. Fue psiquiatra del Departamento de Medicina Interna del Hospital del Iste número 5 de diciembre de 2010 a 2021, certificada por el Consejo Nacional de Psiquiatría, certificada en Hatha Yoga, Vinyasa y Yoga Restaurativo. Certificada y miembro de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, fundadora socia activa de Mexicali TMS Center, que ahorita también podemos platicar un poquito de eso, fundadora y socia activa de Sináptica Psiquiatría de Alta Especialidad, miembro activo clínica TMS Society y parte del Directorio Internacional de Clínicas TMS, certificada en tratamiento de neuromodulación y trastorno en déficit de atención y certificada por TMS Pulses Las Vegas para la aplicación de tratamiento de TMS y con doctorado en honoris causa por el claustro doctoral honoris causa de la UNAM. Y ese es el currículum resumido. ¿Qué tal? Realmente tenemos aquí a la experta en lo que queramos preguntar de psiquiatría. Y nuestro tema del día de hoy es algo que yo creo que todos tenemos a alguien que conocemos o somos. Un tema muy común, un tema que ya sale en redes sociales, hasta anunciado con encuestas y todo, el TDA. Así es. ¿Cómo estás, Adriana?
Muy bien, estoy muy emocionada por, pues bueno, ay, wow, con la presentación. Muchas gracias. Muy lindo. Estoy muy contenta porque este tipo de programas son los que nos ayudan a llegar a la gente a que, pues, número uno, le pierdan el miedo al psiquiatra, ¿no? O sea, Sí, eso es algo de todos los días en el que la gente luego llega asustada. Y yo les digo, bueno, nunca he sido un psiquiatra. No todos los psiquiatras somos con las películas de terror. Bueno, estamos haciendo mucha medicina basada en evidencias. La psiquiatría ha avanzado muchísimo y este tipo de foros son los que a mí me emocionan mucho. Tengo pues años haciendo este tipo de trabajo porque siempre he estado interesada en que las personas puedan entender lo que hacemos, para qué podemos servirle a una persona en su vida normal. ¿Qué hacemos los psiquiatras a diferencia de los psicólogos? Porque luego hay gente que me manda pacientes para yo dar terapia. O sea, nosotros no somos terapeutas, no somos psicólogos. El psicólogo tiene su papel que Muy es muy importante. importante y tú Y sabes, súper ligado. Sí. trabajamos juntos. Y a veces la gente espera una consulta donde tú casi le des tu opinión sobre su vida y cosas muy personales que sí tenemos que saberlas, pero bueno, la terapia es una cosa muy distinta. Nosotros buscamos enfermedades que se puedan tratar para mejorar alguna condición que esté sucediendo en la vida. Por ejemplo, pues porque no puedas trabajar, que no puedas vivir, que tengas tristeza, que estés cero productivo, Que no puedas dormir. que no puedas dormir, que no puedas comer, que no puedas vivir, que te sientas enfermo de todo el tiempo. Hay un montón de cosas. En general, lo que nosotros hacemos es diagnósticos que nos van a llevar a una idea de cómo podemos ayudar a los pacientes. Cada uno de los pacientes pues es un caso totalmente distinto y tratamos de hacer un traje a la medida de un plan de trabajo que es multidisciplinario. Trabajamos con psicólogos, con otro tipo de médicos internistas. La psiquiatría del día de hoy no es nada más de aquí para acá. Sabemos que nuestro cerebro está relacionado con el estómago, con todo el cuerpo, con el músculo. Lo nuevo es que el músculo también crea neurotransmisores y bueno, nosotros siempre estamos en los congresos más nuevos y todo. Y bueno, es increíble cómo yo en enero cumpliré 25 años de que me gradué como psiquiatra y a partir de entonces la medicina ha cambiado. Cuando yo terminé nos decían, pues el cerebro no se regenera y hoy trabajamos con la regeneración celular. Entonces es padrísimo. La neuroplasticidad y todos estos la temas. neuroplasticidad, exacto. Entonces es muy emocionante cada vez que abres un libro nuevo, cada vez que buscas un artículo nuevo y ver que ahora encontramos esta molécula que así, y tú, que ya llegue la medicina nueva, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente estoy trabajando en algo que me encanta, me apasiona y bueno, estoy muy, muy feliz de que me den el chance de platicar aquí de esto, ¿no? Fíjate que ahorita que comentabas, ¿no? Que esto va muy de la mano, de hecho, en alguna ocasión con mi psicólogo, fue esto, ¿no? Mi primer acercamiento con psiquiatra fue de que yo, o sea, lo primero que a lo mejor piensa uno es como que, híjole, si estoy mal, o sea, como, ¿qué es lo que está pasando? No estoy loca. Por lo mismo, por lo mismo de desconocimiento, pero me dijo mi psicólogo, ¿sabes qué? Mira, digo, les voy a compartir algo muy personal, y aquí todos somos compas. Era sobre depresión, ¿no? Entonces me dice, es que, ¿cómo? Imagínate que estás como en una alberca y te estás ahogando. Dice, ¿cómo quieres que yo, psicólogo, te enseñe cómo aprender a nadar si no sabes, si te estás ahogando? O sea, tu cerebro lo primero que va a pensar es, necesito sobrevivir. Entonces vas a patalear, vas a manotear, pero no me vas a ni siquiera hacer caso si estás con este padecimiento, ¿no? Entonces, al momento de ir con un psiquiatra ya es como si en ese momento me pusieran un inflable y decir, bueno, ya que estoy tranquilita, ya te puedo escuchar, psicólogo, para poder trabajar. ¿Es algo así? Así es. Nosotros lo que trabajamos es cuando, por ejemplo, estas cuestiones que tú manejas un poquito mal porque no te enseñaron y porque no sabemos hacer, como manejar tu estrés, manejar tus emociones. Este mal manejo va creando estrés dentro de tu cuerpo, vas incrementando sustancias adrenalina y catecolaminas que pueden acelerar ciertos procesos y producir cortisol. Y el cortisol va a ir a tu cerebro y va a empezar a causar problemas y desarreglos que pueden provocar
depresión, ansiedad, etcétera. Y nosotros somos los encargados de reparar el daño. Pero antes de todo eso ya hubo un viacrucis emocional en el que tú estuviste trabajando y que no sabías cómo sacarte. Nosotros decimos, bueno, ok, yo les digo a los pacientes, si no vas a terapia, yo el día que te quite el medicamento te voy a decir, mira, aquí está tu cerebro, ahora cuídalo tú, ¿verdad? Entonces no vas a saber cómo hacerlo y al rato en 3 años, 2 años, 6 meses vas a regresar igual o peor. Y entonces pues es como no saber caminar con unos zapatos que te están apretando y pues el remedio es no dañar tus pies, pues cambiar de manera de caminar, cambiar tus zapatos y aprender a cuidar los órganos. Y ese es el papel de un psicólogo, a enseñarte cómo toda la disciplina que debes de tener para ayudar a que tu cerebro funcione como un relojito, ¿no? Ok, otra pregunta interesante antes de entrar al tema para precisamente quitarnos o tener más consciente en qué momento tengo que recurrir a un psiquiatra. Ya saliéndonos de si le tengo miedo o no, si estoy loca o no, porque yo creo que todos llegamos con ese de no estoy mal, no estoy loca. Yo así llegué con la doctora, o sea, lo admito, de verdad. O sea, a mí cuando mi otra médico, que se lo agradezco infinitamente, me mandó con la doctora Adriana, o sea, de verdad, en el momento en que me lo dijo, yo empecé a llorar y yo, es que no estoy loca, de verdad. Y empecé como en un shock y yo creo que eso todo le pasa a todo el mundo. Eso pasa Sí. muy seguido precisamente porque Por la tenemos ignorancia. ese tabú Sí, de y el decir, tabú. ay, el loquero, ¿no? O sea, Y a sí. pesar de saber que es un médico profesional y todo, o sea, ya cuando o sea, tú dices, ay, sí, no, tú ve. Pero cuando te lo dicen a ti, es como, hey, Espérame o sea, tantito, yo aguanta, no o estoy sea, tan mal. estamos hablando de otra cosa. Sí. Pero entonces, ¿qué síntomas son los que yo tengo que reconocer o cuándo yo puedo identificar ya necesito ir a un psiquiatra? O sea, ya esto no es de psicólogo o creo que mi psicólogo se está quedando corto, Bueno, pero a veces no lo sabemos identificar. O sea, ¿qué síntomas son los que ya dicen, Houston, hay que ir contigo? ok. Aquí una de las cosas más sencillas es, muchos de los pacientes llegan conmigo y me dicen, bueno, es que quiero que me digas hasta dónde es que puedes atenderme tú o es necesario solamente un psicólogo y no necesito medicamentos, ¿no? Porque pues si van conmigo, yo sí les voy a dar o medicamento o tratamiento de estimulación magnética. Las alteraciones en el sueño, en ciclos biológicos, alteraciones en el sueño, alteraciones en el pensar, un bajo rendimiento, problemas en la sensación de cómo tú te sientes contigo mismo, una sensación de ansiedad muy intensa que no puedas controlar, que tú sientas que tu cuerpo pues no responde ante las necesidades que siempre has cubierto, por ejemplo, que tenías tu velocidad de trabajar y ahorita te está fallando, pero en general, ¿qué se recomienda? Si tú te sientes mal, pues ve con tu médico general. Tu médico general te podría detectar una depresión. El médico general está capacitado para hacerlo, para tratar una depresión, pero también tiene algún límite, ¿no? Y es que aquí no es nada más que las cosas sean como un número en el cual está todo empacadito y ya. Debajo de depresión puede haber muchas cosas. Puede haber trastorno por déficit de atención, puede haber alteraciones en personalidad, puede haber problemas biológicos. Por eso nosotros hacemos estudios. Pedimos estudios de sangre, de orina, pedimos estudios de imagen de la cabeza, pedimos muchos tipos diferentes de estudios para nosotros apoyarnos y corroborar que la información que estamos obteniendo del paciente pues sí tiene algún proceso biológico que está sucediendo. Entonces, ¿cuándo ir con el doctor? Pues cuando tu médico general ya te dijo, ¿sabes qué? Pues la depresión que tratamos por este tiempo no está funcionando, no estás mejorando, entonces vamos a hacerte una valoración y vas con el doctor. Cuando cualquier otro médico, por ejemplo con gineco, pasa mucho que las pacientes con cualquier problema, problemas de fertilidad, problemas de problemas menstruales, problemas de hormonas, problemas de menopausia, empiezan a tener alteraciones en el estado de ánimo y el médico te detecta y te dice, ¿sabes qué? Esto es algo que ya se está agregando y entonces te envía con un psiquiatra. Y en cuanto a
¿cuándo vas con el psicólogo? ¿Cuándo vas con el psiquiatra? Mira, ve con cualquiera de los dos que deseas, pero cuando tú notas que la psicoterapia no está funcionando y tú sigues sin dormir y sigues angustiado, regularmente tu psicólogo está preparado y te va a decir, ¿sabes una cosa? Mira, no estamos mejorando, yo te estoy tratando de enseñar técnicas, no las puedes aprender porque no te puedes concentrar, entonces no podemos trabajar así definitivamente y a veces estás tan angustiado que no tienes la paciencia de poder estar en la terapia, escuchar lo que te dice y aparte aceptarlo. Muchos de los pacientes que llegan bien agobiados, tardas como 3 consultas en terminar de oír todos los problemas en terapia de psicología por los cuales ellos sienten que van a ir contigo. Y muchos de los pacientes que van a terapia buscan que tú como terapeuta les resuelvas las cosas y eso no se puede porque tu trabajo como terapeuta es guiar para que le des opciones a la gente y ellos elijan porque no puedes decidir por alguien. Claro. En el caso de los psiquiatras, nosotros estamos capacitados para detectar. ¿Sabes qué? Yo les digo en la consulta, necesitamos que vayas con este psicólogo para que trabajes el aprender a trabajar en modulación emocional, en también tu angustia, tu ansiedad, todas esas técnicas que te van a ayudar a estar relajado, que te enseñen técnicas para poder dormir. Entonces uno sabe qué es lo que necesitamos, pero pues yo no estoy capacitado para hacerlo. Entonces por eso nos apoyamos siempre con un psicólogo en esos casos. Así que lo más importante es que si tú tienes un problema, entre más tempranamente lo atiendas, va a ser más fácil resolverlo y a veces con solamente resolver tus problemas y con tu psicólogo lo puedes trabajar. La tristeza es algo con lo que estamos muy peleados y no necesariamente es malo. La tristeza te da la oportunidad de bajar tu actividad, apartarte, estar pensando en cómo lo voy a resolver y eso te ayuda a adaptarte a las nuevas situaciones de cambio que estás viviendo. Entonces es un proceso necesario para tu mente, porque si no la llevas a cabo, nunca vas a aprender de lo que te está pasando, nunca vas a tener el tiempo para adaptarte a cosas y planear qué vas a hacer. Entonces la tristeza, pues no es mala, se siente bien feo, pero no es mala. Entonces, de hecho, una de las películas que me hizo abrazarla y decir, sabes que no eres mi enemiga, pero debemos aprender a trabajar, es Intensamente, ¿no? Y ahora Exacto. que viene también el tema de lo que es la ansiedad. O sea, primero fue la tristeza, ok, gracias, te doy la mano, pero ahora llega lo que es la ansiedad y que también tiene su razón de estar ahí. Uh-huh. Exactamente. Yo creo que estas cosas que se muestran al público nos ayudan mucho para poder entender la vida y es lo que luego los pacientes terminan o vamos muy avanzados y van terminando su tratamiento y de repente llegan a consulta y me dicen, pues es que sabes que todavía yo me siento triste a veces, o sea, casi quieren como que nunca volver a sentir tristeza porque están tomando antidepresivo. Es importante aclarar que el antidepresivo no te va a quitar, no te va a convertir en un robot. Lo que va a hacer es regular que tu sistema trabaje de manera normal ante lo que está presentándose fuera. La tristeza pues tiene un límite, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de depresión debes estar triste más de 2 meses y con una serie de otros síntomas, no nada más es, estoy triste porque me dejó mi novio y voy a ir a que me den un antidepresivo para no sentir, eso no va a funcionar. Tú tienes que sentir las cosas que te están pasando, pero el impacto debe ser equiparable a la situación que estás pasando. Así que no es la manera de tratarlo. El terapeuta te puede ayudar para que puedas ir entendiendo de una manera más fácil y que puedas resolver tus conflictos y que te sientas un poco mejor, pero tampoco así se te va a quitar la tristeza. La tristeza es un proceso que es necesario y que la vas a vivir, te vuelas de cabeza, hagas lo que hagas, tienes que vivirlo y no lo podemos evitar. Pero eso, si se prolonga o es demasiado o te altera, por ejemplo, la función, entonces ya requieres ayuda, ¿no? Digo, no sé si a lo mejor
dije demasiado rollo, pero creo que... Vamos a hacer otro episodio, porque a mí me pareció otra duda también, por ejemplo, entonces ya comienzas a ir con el psiquiatra y bueno, es como la pregunta, ¿cómo sabemos cuándo iniciar? Pero también cómo sabemos cuándo ya dejar de ir, ¿no? O sea, como cuándo decir, ¿sabes qué? Estoy lista, ya sin medicamentos, o sea... Esa respuesta es muy sencilla, cuando tu doctor te dé de alta, Exacto. porque tu doctor sabe exactamente cuánto tiempo vas a durar, qué son los problemas que estás enfrentando, El proceso, de ¿no? qué manera te va a ir destetando de tu tratamiento cuando se reúnan todos los requisitos para que tú sepas que el paciente no va a recaer, que no lo pones en riesgo. Y por ejemplo, yo te puedo decir de pacientes que empiezan su tratamiento, llevamos 1 año y medio de tratamiento, pero luego les pasan cosas, ¿no? Que un fallecimiento, una pérdida, la que sea. Entonces yo estoy como que ya te voy a dar de alta y llegan, ay, me pasó esto y dices, nos vamos a esperar un poco para evitar que ese estrés nos vuelva a derrumbar toda la estructura que ya reparamos de tu cerebro y vamos a esperar un poquito más. Vas viendo cómo va el paciente, cómo responde a la terapia con el problema que se le generó y pasando todo ese estrés empiezas otra vez a trabajar en quitar el medicamento. O sea, por eso es que las citas de psiquiatría no es de que toma tu medicina y ven en 1 año. Los tratamientos O ya me tienen... sentí bien y ya no regreso, ¿no? Exacto, no te puedes dar de alta solo porque pues tú no puedes valorar si tu sistema ya está reparado o no. Para eso pues se requiere que uno haga valoraciones, existen escalas clínicas que le haces al paciente, conoces el caso, estás viendo cómo responde. Eso, la respuesta ante cosas es una cosa que tú valoras siempre, pero también es importante ver al paciente. Tú puedes llegar a consulta y mucha gente llega y te dice, me mandaron aquí, pero pues no sé por qué, yo estoy muy bien y lo estás viendo con las manos así, y así que no se puede mover y El ojito que de se quiere aguantar de llorar y tú así como, no sé qué me pasa. Y ya le preguntas algo y haz de cuenta que le haces así a llorar, ¿no? Sí. Entonces también eso se llama resistencia. La gente está muy asustada de poder sentir el dolor, de poder expresar lo que le pasa. Entonces, pues todo eso pasa en la consulta, ¿no? No es nada raro. Muy bien. Y ahora sí, ya comenzando. comenzando, ahora sí, con el tema del TDA, que está súper en boga, está realmente ya en cualquier medio de comunicación ya todo es TDA. Es que ya hasta te sale en el feed de las redes sociales. Sí. Es como que puedes hacer esto, tienes TDA. Y es como que, sí lo tengo, no lo tengo. Ajá, sí, o ¿Qué sea, y pasa, ves no? procrastinación, que no duermes, que esto, que lo otro. Y tú, yo también tengo TDA. Y al rato también tienes cáncer, y al rato también tienes todas. Pero a ver, vamos a empezar. Sí, no tenemos nada, Cancelado, todo está cancelado. bien. Pero vamos a empezar. ¿Qué es el TDA y cuáles son los síntomas más comunes del TDA? Bueno, el TDA es una condición, no es una enfermedad como tal, porque es un diseño neuronal que es diferente al que no es neurodivergente. ¿En qué cosas? Hay ciertos sistemas cerebrales que están un poco inmaduros y entonces nos empieza como a fallar el freno de cosas. Existe un espectro de diferentes síntomas que pueden ser mayores o menores, entre los cuales está pues el problema de inatención. El problema de inatención es una de las cosas que luego se confunde mucho con memoria reciente, que ay, se me olvidó, no lo encuentro, no sé dónde lo dejé, ese tipo de cosas. Y bueno, Está muy Dory. sí, Sí. Dory es así como... Dory es 100%. Sí. Sí. Entonces, la inatención es una parte muy importante y otra de las cosas es la hiperactividad y la impulsividad. Existen escalas que te evalúan por ítems así. Entonces, la hiperactividad está muy relacionada con el que tú estés piense y piense, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, todo el día. Hablo del adulto, ¿no? En el niño no va a estar pensando, el niño se va a parar y va a hacer todas las cosas. Los niños de TDA, si tú los tienes en consulta, ya están parados allá agarrando cosas, ya se te agarraron tus libros, o sea, no es una manera normal de una consulta de un niño que su mamá le dice, siéntate, y se sienta. El niño se sienta y luego ya voltea y se está parando. O
Es como si tuviera un motor dentro de él y no puede parar. Y existen también grados, ¿no? De hiperactividad leve o sin hiperactividad. Otra cosa importante es la impulsividad. Por ejemplo... O sea, ¿puedes tener TDA sin hiperactividad? Así es. Ok. Por eso ahora la clasificación es trastorno por déficit de atención. Después, antes era trastorno por déficit de atención e hiperactividad y podías quitar o sin hiperactividad, ¿no? Entonces, ahora, perdón. Sí, dime. Ahora el diagnóstico en la clasificación es trastorno por déficit de atención, punto, ¿no? Engloba todo. Okay. Y qué bueno que comentas, por ejemplo, en el tema de los adultos, ¿no? Ahorita que decías de que la mente la traemos. De hecho, el maestro me decía también, cuidado con una persona que es muy seriecita porque en la mente no sabes todo el desastre que trae. Entonces, pues uno pudiera decir, no, pues es que yo soy muy seriecito, pues es como no puedo tener hiperactividad, pero en la mente estamos, voy a hacer esto, después voy a hacer el otro, híjole, ¿qué habrá pasado con esto? Entonces, eso también es uno de los síntomas. El famoso multitasking, ¿no? Pues bueno, esto se va más allá del multitasking. El multitasking está muy relacionado, por ejemplo, a una mamá que va manejando, va pintándose, va viendo que el niño vaya bien y que si llora le pasa el biberón y que entonces ve el alto y ya habló y ya fue a la tienda, ya pidió la comida y te habla por el teléfono al mismo tiempo. Porque hay una cosa con las mujeres. Estamos preparadas para eso porque somos ancestralmente las encargadas de procrear y de cuidar a los niños. Entonces tienes que tener ciertas características, pero no significa que seamos mejores o peores que los hombres, solo somos diferentes. Esta situación del estar piense y piense muchas cosas al mismo tiempo y de la hiperactividad mental se da más en el adulto. En el niño no tiene freno, a él no le importa y no tiene reglas sociales y se le dificulta mucho y son esos niños que ves que ya quieren ir y jugar y están así. Entonces, en años anteriores, antes de los 90, pues la gente te decía, pues hiperactividades de niños. Hoy se sabe que también los adultos tenemos TDA, no nada más los niños. La cosa que cambia es que cuando nuestro cerebro llega a la adolescencia hay una muda de neuronas y entonces los problemas de niños de hiperactividad y de impulsividad se transforman, no se van, se transforman en y esta sensación de siempre tener que hacer cosas y en la que estás planeando y voy a hacer esto y regularmente los TDA son muy creativos, siempre están ideando cosas nuevas, pero luego les cuesta el continuarlas y el concretarlas. Por ejemplo, tú dices, voy a hacer un podcast y luego voy a hacer otro y luego voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y de repente te das cuenta que ya no te acuerdas de qué querías hacer. Que tienes 11 episodios atorados y no los subes. O te llenas... O te llenas un montón de cosas que le dices, oye, vamos a hacer esto, y tú sí, y sí, y sí, a todo ese sí, y a la hora de la hora quedas mal, ¿no? Te sonó muy familiar. Bueno, sí, check. Entonces, bueno, es que tienes toda la intención de hacer un montón de cosas y te emocionan y así, pero a la hora que luego te recuerdan dices, ¿qué? Ni te acuerdas porque se te olvida de verdad. Entonces, todos estos pequeños detalles están en el adulto, pero aparte es una inconstancia. Así como no puedes empezar y terminar una tarea, en tu vida es lo mismo. Entras a una carrera, te aburrió y te cambias y te cambias y te cambias. Es algo muy frecuente. En el trabajo, este trabajo me enfadó y me cambio, y me aburro y me cambio. Es algo frecuente que se aburran, porque necesitas adrenalina y emociones fuertes para enfocarte, para hacerlo y para disfrutarlo. Entonces, eso es algo bien importante. Otra cosa, las parejas. O sea, una y otra y otra y otra. Bueno, es que todos tenemos una amiga así, ¿no? Si no conoces a alguien, ya sabes quién es. Si no conoces a alguien, es que eres tú. Sí. O si conoces a alguien así, bueno, quiere decir que tiene TDA porque anda cambiando de novio en novio. Pues sí, esa es una buena justificación.
Oye, el incremento en los hombres es muy grande, ¿verdad? Bueno, no sabría Según el decirlo índice. estadísticamente, pero bueno. La otra cosa importante también es el no poder concretar metas y que tú te das cuenta y sientes, y me han llegado pacientes de 30 años así de, es que yo no he podido concretar, no he hecho nada con mi vida, y ves, y ya empezó como 5 carreras y no terminó ninguna. También otra cosa en la personalidad, tú puedes convivir con esta persona y parece que es mucho más joven porque es más inmadura. Entonces también tiene que ver, ese es otro dato que nos puede dar esta información de orientarnos a eso. Se le complica mucho seguir una conversación porque tienen un diálogo interno, ¿no? Ya estás platicando con alguien y de repente, ay, ahorita que salga voy a hacer esto y esto. Ay, creo que se le ve muy bien ese labial que tiene y tú estás así y de repente, ay, ¿qué me estaba diciendo? O sea, eso pasa muy seguido porque te vas con una conversación interna o con otros pensamientos o pasa alguien o puede ser simplemente que, mira, esta canción, o sea, sacan otro tema que no tiene nada que ver con lo que están hablando. Entonces eso les causa muchos problemas con las parejas, con los padres, con la escuela, y agrégale que también la hiperactividad está muy conectada de la impulsividad, entonces interrumpen constantemente a las personas. Están platicando a alguien y van y pueden iniciar otra plática totalmente distinta porque es algo que no pueden frenar. En consulta, por ejemplo, ayer vi una paciente de TDA que ya tenía como 2 tratamientos con otros doctores, pero así que yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con este tratamiento? Y bueno, es que no sé, y mi mamá, y se iba, y se iba, y se iba. Y yo, a ver, espérame, te pregunté esto. Ay, sí, perdón. Entonces, no puedes concretar porque tu cerebro siempre está brincando de una idea a otra. Entonces, todos esos detalles. La necesidad de sueño es menor. Entonces se duermen bien tarde, se levantan temprano, andan así, y luego es como que se les acaba la pila, luego se duermen o descansan un ratito y otra vez, ¿no? Eso es en la adultez, en la infancia no se les acaba la pila y dices, ¿dónde se apaga este niño? Entonces eso pasa, ¿no? Adriana, siempre, bueno, como lo platicas ahorita, ¿es siempre tan evidente? ¿O hay ciertos niveles de que dices, híjole, puede que esté dudando? Porque a lo mejor dices, bueno, sí, yo de repente es como que sí se me va el rollo, pero también me enfoco en mucho. Y ahorita estábamos platicando precisamente que también el enfocarse demasiado en algo es parte de los síntomas. ¿Cómo lo También manejas? existe esto que se llama hiperfoco, en el que tú estás con una tarea haciendo y te hablan y pues prefieres no hacer caso porque te vas a desenfocar o de plano no escuchaste lo que te dijeron. Es como la mamá clásica que te dice, oye, veas esto. Y el niño parece que ni le dijeron nada porque el niño está con su atención en otra cosa. Ese hiperfoco sí se da. Otra cosa es, necesitas adrenalina para enfocarte. Por ejemplo, tienes un examen en un mes, ¿no? Y tú, pues en un mes. Pero no es posible que te pongas a hacerlo en ese momento porque falta un mes y que para tu cerebro también hay un mal manejo del tiempo, ¿no? Regularmente se hace tarde, de repente no me diste y chin, ya se me hizo tarde y ya no llegué. Pero en cuanto al hiperfoco, se necesita como que te emocione un montón lo que estás haciendo. Por esto los videojuegos funcionan muy bien en estos casos y están los niños horas y horas y son buenísimos en lo que hacen. Y por ejemplo, en este trabajo que te dejaron hace un mes, pues lo haces un día antes en la noche y, y te sale perfecto, porque lo que necesitamos es algo de adrenalina para que puedas enfocarte y no distraerte. Por eso los medicamentos estimulantes y el café ayudan a que te enfoques en el caso de los pacientes con TDA. Digo, no estoy recomendando que tomes café. En general no es una buena idea. A lo mejor es un buen tratamiento, ¿no? Pero esto que me mencionas, pues sí, es algo frecuente en el que haces las cosas. Cuando las haces excelentemente. Eso pasa. Y en cuanto al diagnóstico, yo te voy a decir, para los psiquiatras o médicos generales, pues es que no es un diagnóstico sencillo. No es algo como la depresión que vemos tan frecuentemente. Más o menos la estadística es entre un paciente cada
un paciente lo tiene de cada 20, que eso ha incrementado después de la pandemia. Ahorita estamos viendo, creo que la tercera causa de tratamiento en mi consulta pues es TDA. Lo más frecuente de ver en mi consulta es ansiedad, luego depresión y luego TDA. O sea, es muy frecuente. Entonces, no es tan sencillo porque regularmente quien llega a consulta no te va a llegar diciendo, pues, ay, creo que tengo TDA porque se me olvidan cosas. Porque regularmente los papás o los familiares son así. Entonces es curioso que a veces me llegan niños de 20, 15 con los padres y tú empiezas a preguntarle, estas cosas que yo te acabo de contar, se las pregunto directamente. ¿Te pasa esto? ¿Te pasa esto? Por ejemplo, ves una película y la ves en 2, 3 meses y te quedas, esa parte no la vi, no la noté, no me di cuenta. Y los niños o los pacientes, sí, eso me pasa, y el papá. Y empiezan a reírse, ¿no? Y entonces yo volteo y le digo, ¿usted también le pasa? Y sí, todo es muy frecuente. Por ejemplo, hay una uno estadística. piensa que es normal porque pues toda la familia Porque es así así. somos todos y así era mi papá, ¿no? Ajá. Y eso era algo que siempre se manejaba. Y ahora, por ejemplo, en la estadística de mujeres con TDA, 70% del diagnóstico en mujeres adultas con TDA se hace cuando le hacen el diagnóstico al hijo. O sea, la mujer con esta idea de, soy multitask, es muy velado. Y las mujeres cursan con menos hiperactividad. La hiperactividad es mental, no es física como en el hombre. Ajá. Entonces, mucho se escapa el diagnóstico. Ahora, volviendo a lo de la consulta, los pacientes regularmente llegan con un cuadro de ansiedad o con un cuadro depresivo. Y entonces, pues, te estás con muchos datos al mismo tiempo y entonces tienes que empezar a controlar la ansiedad, controlar el estado de ánimo para tener una certeza mucho más precisa. Ahora que también hay casos que dices, no hombre, esto está de libro y no hay manera que yo lo pueda negar aunque tenga encima su ansiedad, lo estoy viendo, ¿no? Es muy claro. Pero siempre lo que hacemos es, bueno, vamos a irnos por partes, vamos a tratar lo más urgente, que es pues que descanses, que duermas, que te relajes, que mejores tu estado de ánimo, que empieces a sentirte mejor y reevaluamos si tienes o no tienes TDA. Puede haber esa posibilidad, pero entonces hay que hablarle muy claro al paciente de cuál es el plan para hacer un buen diagnóstico, cuál es el plan para pues llegar a un buen tratamiento que le mejore la vida, no que se la arruine, ¿no? Esa es la idea. Y ahorita que comentabas, por ejemplo, de los adultos, ¿no? ¿El TDA es algo con lo que ya venimos desde niños o es algo que puede ser adquirido ya en la edad adulta o adolescente? Mira, no se sabe la causa real totalmente. Existen muchas teorías, existen datos importantes de mujeres con uso de sustancias o de alcohol o golpes o estrés, cualquier alteración durante el embarazo. Otras son perinatales, que durante el embarazo, el parto o la cesárea se haya quedado el bebé con un poco de problemas de oxigenación cerebral. Y la otra es pues que es muy familiar, o sea, los genes ya los puedes traer también. Entonces cualquiera de esas causas o todas esas causas pueden coincidir y va a depender mucho de qué tan inmaduro está tu cerebro y eso genera, entre más inmadurez, más sintomatología. Entonces existen casos también que los padres lo tienen, no se les nota en todo el tiempo y cuando llegan a la adultez puede desarrollar síntomas. Así que es muy variable, no podríamos decir, uy, toda tu vida has estado así y nunca te diste cuenta. Puede ser, por ejemplo, ahora con COVID, que se haya despertado los síntomas y antes no eran notorios o antes no los tenías o simplemente antes ni los detectabas, ¿no? Entonces todo esto es muy variable y regularmente no podemos estar tan precisos en cuándo empezó o no, porque aparte si los pacientes de repente te justifican muchas cosas como en la depresión, que te dices, no, pues estoy triste, pero es por esto, y ahí se llevan años para que puedas atender una depresión y eso pasa frecuentemente también con TDA. Y el diagnóstico de TDA, aún siendo psiquiatra, no es algo que puedas hacer en una consulta, a menos que sea demasiado severo. Se lleva un tiempo y tienes que conocer el caso y tienes que conocer al paciente y saber de la familia y saber el desempeño. Entonces, pues, es un poquito complejo.
Wow, qué fuerte. Es que hay mucha cosa que hablar. Y aparte, por ejemplo, ya hablando así, como te preguntaba hace rato, o sea, realmente hay una estadística de cuánto porcentaje de la población hay con TDA, porque tú me hablas de síntomas y son, o sea, no manches, casi te puedo decir que el 90% de los que conozco tienen algo de eso. Entonces quiere decir que todo mundo tenemos, pero solamente no estamos diagnosticados o no queremos o ¿cómo? Mira, mm, para hacer psiquiatría tienes que ser muy preciso, tienes que ser muy detallista, tienes que observar muy bien. Pero como decía Octavio Paz, ¿no? Una golondrina no te hace verano, porque el hecho que te seas distraído, pues no te hace el diagnóstico totalmente. Tienes Ujú. que, pues, acumular ciertos check en ciertas cosas. Podemos todos tener rasgos de muchas cosas. Hay gente que es muy impulsiva, pero es por otras cosas. Hay gente que es muy desesperada, pero porque tiene ansiedad. Hay gente que tiende a subir y bajar su estado de ánimo, pero puede ser una distimia, que es un tipo de depresión cronificada. Este, hay personas que son muy intolerantes, que son muy aceleradas, pero porque pudieran tener un trastorno de personalidad, por ejemplo, trastorno de personalidad límite, que eso es como una ensalada de muchas cosas y es muy complejo y es muy difícil de tratar y no es de las cosas más sencillas y se acompañan a veces encima de una ansiedad, encima de una depresión. Entonces, yo no te podría decir que sería algo fácil de detectar en la población general. ¿Cuándo es que sí es bueno tratarse o buscar ayuda? Cuando eso que te está pasando ya no te deja funcionar, cuando eso que te está pasando ya te molesta o te separa de tu familia, de la gente, te Tus actividades. sí, de tus actividades o que la gente te rechaza o que algo está pasando, pero todo el mundo está diciéndote que tú estás mal y pues a lo mejor tú sí estás mal, ¿no? Entonces, esas son las cosas que te podrían llevar a una valoración de psiquiatra o de un psicólogo. Si tú vas con un buen psicólogo, pues el psicólogo puede darte algunas ideas de qué podría estar pasando y el psiquiatra es quien te va a dar el diagnóstico. Y tratamiento. Hay muchos psicólogos muy buenos que te mandan los pacientes y yo creo que tiene esto, yo creo que... Y entonces tú ya empiezas a trabajar porque te lo mandó, empiezas a entrevistar al paciente. La entrevista de psiquiatría no es tan sencilla, necesitas ver muchas cosas, como el paciente, por eso es importante ver al paciente, aunque sea en línea, porque tú puedes darte cuenta cómo esa persona piensa y en algún momento te tienes que poner en los zapatos y casi poder pensar cómo piensa este paciente, cómo siente las cosas, para que veas cómo lo interpreta y por qué actúa de esa manera. Y entonces comprender por qué se siente así y de entrada poder saber si eso es normal o no es normal. Así que, pues no está tan sencillo, O pero sea, por eso existen cada quien es... guías Ajá. clínicas que te hacen todo eso muy objetivo y entonces ya vas como diciendo esto sí, esto no, esto es normal, esto así. Tienes que averiguar todos sus antecedentes, ¿no? Como con quién vive, cómo lo trataron sus padres, si hubo problemas físicos desde niño, que si lo operaron, que si tuvo alguna enfermedad. Es importante saber antecedentes en los padres, porque si los padres han tenido problemas, por ejemplo, de abuso de sustancias o enfermedades como TDA o como depresión, pues eso puede ser muy hereditario también. Así que es como una investigación exhaustiva de muchos detalles que también el ver a la gente, pues te ayuda un montón, te ayuda mucho para que puedas saber qué está pasando, ¿no? Claro, y es que de repente también es como cuando vamos al dentista, ¿no? No nos estamos preguntando de que, ay, yo creo que traigo como unas 3 caries, ay, yo creo que traigo, no, pues simplemente vas, ¿no? Y de repente puede ser hasta como de rutina. Igual también es como parte de la cultura de empezar a normalizar, a ir con el psiquiatra, a ir con el psicólogo, el hecho de tener estas como chequeos regulares, ¿no? Pues sí, regularmente hay mucha gente que va con su doctor general, cada año se hace sus estudios, le hacen laboratorios y bueno,
mucho se puede hacer también, por ejemplo, con el psicólogo. No te diría que vayas con el psiquiatra cada año, a menos que hubieras tenido ya antes un padecimiento, porque pues sería exagerar. Pero si, por ejemplo, tú ya tuviste una vez depresión y de repente pasan cosas que te desestabilizan, yo les digo a los pacientes cuando ya los doy de alta, ¿no? Bueno, mira, ¿cómo vas a conservar tu salud mental? Haz ejercicio, aliméntate adecuadamente, dale a tu cerebro todo lo que necesita. ¿Qué necesita el cerebro? Alimentarse bien, dormir bien, descansar bien, divertirse, hacer ejercicio, tener hobbies, rutinas, sentirte productivo, sentirte orgulloso, feliz, sentirte en paz, aprender cómo llegar a crear tus momentos de paz. ¿Sí? Eso es lo que va a mantener que tu cerebro, pues ahí más o menos se la vaya llevando sin enfermarse otra vez. Y entonces hay pacientes que sí los citamos y le dices, pues vente en un año para ver cómo va todo, si es que ves algo, si no, no vengas, ¿no? Muy bien. Pero a sí. ver, una vez que ya vamos contigo, otro miedo que todos tenemos es de que me van a dar medicamento controlado. Y eso me hace adicto. Me van a dormir. Me van a dormir, porque esa es otra, ese es un gran tabú que tiene mucha gente de que es que me van a dar, no sé, no voy a decir nombres, pero un montón de medicamentos que me van a tener adormilado y yo no puedo andar así. Es que vi no sé quién que le dieron medicamento y anda toda tonta, anda toda dormida todo el día. ¿Eso es normal o no lo es? Eso pasa todo el tiempo. Los pacientes ya van, pues, asustados. Para empezar, pues ya te mandaron con el loquero, ¿no? Ya llegan asustados, así de que qué me va a decir. Llegan con ese miedo de no me vaya a dar nada que me ponga mal o que me drogue ok, eso es frecuente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, yo siempre llegan primera vez y les digo, ¿cómo estás? Y pues todos así, ¿no? ¿Estás asustado, verdad? Sí, bueno, no te voy a inyectar, ¿no? Ya con eso, estamos bien. Y ya empiezas como a bromear y eso baja mucho el estrés del paciente. Y luego te da chocolates. Sí, los compro pues y no se me van. Entonces, ya tú les vas explicando pues qué es lo que hace un psiquiatra, porque eso es algo que la gente luego no sabe. No saben que somos doctores, creen que también somos psicólogos. Entonces les dices, espérame, es que yo voy a ver pues qué cositas pasan en tu cerebro que con algún tratamiento te pudiera ayudar. Y si es que no lo necesitas, yo mismo te voy a mandar con alguien que a lo mejor sea un psicólogo, que no te dé medicamento, pero vamos a hacer una valoración. Y en cuanto ya les digo, bueno, mira, tú tienes, no sé, esta enfermedad, depresión, ¿no? Que es lo más clásico. Entonces, el problema, yo creo que una de las cosas importantes es que el paciente sepa qué le pasa en el cerebro y que tú le expliques que esta pastilla, cómo va a funcionar en su cerebro para que él se sienta mejor y para que vaya mejorando cada vez más. Necesitas que el paciente te ayude en su tratamiento, no ponerte a pelear con ahora te lo vas a tomar. Pues no. Entonces le tienes que explicar. Yo antes tenía un pizarrón y ponía el cerebro y les ponía así. Ahora ya nada se los explico, un poquito más gráfico o saco alguna imagen. Pero si, por ejemplo, tú le dices... Ya no lo tengo. Era muy divertido. Era muy divertido, Era sí. muy divertido, Pero... de verdad, porque a mí me tocó con el pizarrón. y de verdad era una clase de fisiología padrísima. Es que yo amo dar clases también. Sí, también diste clases en la universidad. En la UABC y Entonces te explicaba así de, mira, tu desajuste hormonal está porque tu cerebro está produciendo tales hormonas y catecolaminas y entonces aquí baja y te altera tu ciclo hormonal, por eso no te baja igual, pero al mismo tiempo te estresas y entonces se regresa y así todo un mapa de explicación fisiológica. Padrísima, una clase fabulosa, pero para explicarte precisamente qué te está pasando, o sea, y cómo el medicamento va a trabajar contigo y qué te va a hacer, y entonces te dicen, mira, entonces el medicamento ya va a hacer que ya duermas y que ya no esto y que ya no el otro y que tu gastritis tampoco, entonces te quedas así como, wow. Pues eso es lo que hacemos para que la gente, bueno, yo no sé de dónde salió la idea de que a los psiquiatras nos encanta drogar a la gente. Eso no es cierto. Nuestro trabajo es que tu vida sea mejor, no que sea peor.
Si bien existen efectos secundarios de algunos medicamentos, es importante que tú le expliques. Creo que la base de todo y el secreto es que el paciente entienda qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y de qué manera vamos a trabajar juntos. O sea, somos un equipo. Yo no soy tu mamá y te voy a regañar si no te lo tomaste. Si no te lo tomaste es tu decisión. Pero yo te voy a decir, mira, esto es lo que vamos a hacer por así, así, tanto tiempo. Esta medicina, vamos a elegir algo ¿qué es lo que quieres? Que no te suba de peso, que te suba de peso. O sea, hoy vi una niña que me dijo, es que la medicina siento que me va a bajar de peso. Y yo, ¿quieres que te suba? Pues sí, pues hay medicina que te puede subir, vamos a trabajar en eso también. Y se fue feliz. Pero es un trabajo de equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay medicamentos que no suben de peso, que son nuevos. Hay medicamentos que te ayudan a la parte hormonal y que se lo puedes dar a las personas en perimenopausia. Hay medicamento que te ayuda a que tengas más energía. Hay medicina que te ayuda a que estés más relajado y duermas. Algunos de ellos son controlados, algunos no. Los controlados regularmente se dan por temporadas cortas y tú le explicas, esto va a ser algunas semanas, luego te lo voy a ir quitando. Y pues aquí está mi número de teléfono, ¿no? Si te tienes dudas, si pasa algo, pues por favor avísame y ya vemos qué vamos a hacer, pero podría pasarte esto. Otro secreto que yo tengo con mis pacientes es que les digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar dosis de bebé para ver cómo te vas sintiendo cuando vienen muy asustados y eso genera mucha tranquilidad del paciente. Entonces creo que si tú como doctor te das el tiempo de explicarle todo ese proceso, lo que tú realmente sabes, hace una gran diferencia con que le digas, tomes esto y vengo en un mes, bye. O sea, ¿eso qué te da? Nada, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento nos ayuda en un montón de cosas, en sentirte tranquilos, en que sepas qué estás haciendo. Lógicamente hay gente que eso no le importa y de todos modos no va o de todos modos dice, bueno, mejor voy a ir con la que me da una sobada o la brujita que me lee las cartas y eso me tranquiliza. Pues es cuestión de decidir tu vida y lo que quieres hacer, ¿no? Pero lo que estamos haciendo nosotros pues es basado en evidencia. Estamos siempre estudiando los últimos artículos de investigaciones que realmente se hacen con el método científico y todo eso se lo das desmenuzadito al paciente para que vea exactamente cómo ese medicamento puede modificar su cuerpo para que se sienta mejor, ¿no? Entonces, sí llega mucha gente, como 8 de cada 10 llegan así, como 6 de cada 10 llegan súper asustados de no me dé nada. Entonces, con ellos lo que hacemos, bueno, te voy a dar puro medicamento que no sea controlado, que puedas comprarlo sin receta, pero entonces, si no funciona, pues ya te voy a dar otra cosa. Pero entonces ya vas creando la confianza de que el paciente se da cuenta que lo que quieres es ayudarlo, no tenerlo ahí tirado, drogado, encerrado en su casa, ¿no? Es que, por ejemplo, en mi experiencia, cuando he estado en tratamiento, me han preguntado, o sea, ¿cómo te has sentido? Y yo, pues es que no he sentido nada. Pero de repente me dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa con esto? Ya no estoy llorando. Entonces es eso, ¿no? De repente puede que no haya algún síntoma o algo que vayamos a tener o no vas a sentir como la gran diferencia, pero es el hecho de estar bien. Es que ese es el mejor tratamiento, el que no sientas nada. Ujú. Al contrario, si sientes cosas, pues es donde no está padre. Pero cuando de repente tú dices, ya mira, yo estoy lavando los platos solita y no tenía ni ganas y ya me dieron ganas de arreglarme, ya me baño todos los días o así, ¿no? Entonces esos cambios son los que tú vas intencionalmente preguntando. Las primeras citas de un paciente con cualquier padecimiento es que uno tiene que ser como muy preciso. A ver, todavía te pasa esto, porque a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Ujú. Y ya te dicen, sí es cierto, ya hice esto y ya duermo. Y porque la idea es como que no, todo mal, todo mal. Entonces, espérame. ¿Esto ya pasó? Sí. ¿Te dio sueño de más? No, pues no. ¿Te dio esto? No. Ya ves, todo va bien. Y ya como que, ok, ya se van más tranquilos, ¿no? Pero entonces, dentro del trabajo, también no es nada más que tú
puedas saber qué tiene el paciente, que investigues qué tiene el paciente y que tú sepas, sino ese conocimiento, transmitirlo al paciente. Creo que esa es una parte crucial de una buena consulta de cualquier doctor, ¿no? Sí, porque muchos, es que parte del estigma es que muchos tienen de que es que como me va a traer drogado, entonces, por ejemplo, a mí yo en lo personal, porque he tenido esa experiencia de simplemente ya empezar a dormir y sentirme mejor, pero sin sentirme drogada, ni tonta, ni borracha, ni nada. Entonces, a mí me han dicho de que, pero es que me dieron medicamento y yo me sentía mal, yo sí les digo, huye, cambia de médico porque realmente no se trata de eso, se trata de que tú puedes hacer tu vida normal y no vivas borracho ni tonto y que no puedas manejar y que no puedas seguir. Bueno, ahí yo tengo algo que comentar. A ver. Los doctores no somos adivinos, no podemos saber si te va a caer bien o no. Lo que hacemos es un intento, pero por eso es que entonces tú le debes de decir a tu doctor, oiga, y si me pasa algo, ¿qué voy a hacer? Me mareé. Entonces ya, Me mareé. si pasa eso, mándale un mensaje a tu doctor y le dices, oiga, me pasó esto, ya tu doctor te puede decir, pues bájale a esto, súbele aquí. Ese es un buen paciente, el que te dice, el que te busca, el que te pregunta. Muchos pacientes, ya no la voy a molestar, pues es que me molestaría más que le cambies todo sin decirme nada, porque entonces no estamos trabajando el equipo que estábamos planeando hacer, ¿no? Y es importante esa confianza bilateral en la que tú te sientes con la confianza de decirle, oiga, es que esto me hizo que me mareara o me dormí de más o simplemente sigo con ansiedad y no me mejora. Ya tú, mándame la receta, ¿no? Y ya vamos a hacer este cambio. Y entonces así, eso es algo que se debe de hacer porque no todas las medicinas le van a caer bien a todo mundo. Entonces la intención de tu doctor siempre es que te haga bien. Si no te hace bien, pues es que tu sistema a veces, y eso es algo que pasa muy con los pacientes de TDA, son un poco más sensibles a medicamentos y hay ciertos antidepresivos que los hacen sentir como más pesaditos o que de plano los acelera mucho. Entonces necesitamos pues esa comunicación y saber que no todos los medicamentos te van a caer bien siempre. Pero le hablas a tu médico y tu médico te va a decir, te puede ajustar dosis o te lo va a cambiar para que no estés así con esos síntomas. O sea, no Exacto. necesitas vivir con esos síntomas. Claro, no tienes por qué aguantar los síntomas De nada. porque no. Le preguntas a tu doctor. Muchas de las cosas, por ejemplo, al principio puede ser que te dé sueñito si tienes meses sin dormir, le das un medicamento que lo va a relajar, pues si va a sentar ahí en ese sillón y va como que se va a sentir muy relajado y puede dormirse. Pero todo eso se lo platicas y le dices, puede pasarte esto. Y entonces, oiga, sí me está pasando, ¿cómo le hago? Bueno, bájale aquí. Esa es la comunicación de una consulta perfecta, ¿no? Y también de lo que es la dosis adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, me llegó a pasar, también me dieron medicamentos para dormir, pero me dijo el doctor, ¿sabes qué? Esto vas a dormir a gusto, vas a descansar, pero no es de que en la mañana te vas a quedar dormida. Así o sea, es como que... Existen medicamentos así, pero también, muy importantemente este punto, porque si tú eres de los que se duerme tarde, pues no esperes levantarte temprano y tomarte la medicina a medianoche, pues no, a las 7 no vas a estar despierto. Entonces, hay horarios de medicamento, pero también hay hábitos que acompañan y que le ayudan al medicamento, ¿no? Tengo un montón de pacientes que son bien tarderos y están ahí en el videojuego en la noche, espérame, no. Hay que dormirnos temprano, porque otra cosa importante, durante el sueño se liberan factores de regeneración celular. Tus neuronas producen esos factores que van a ir a reconstruir y reparar sistemas que se dañaron durante el día. La famosa melatonina. Pues esa es una de ellas, pero hay factores como uno que se llama BNDF, que hace que si tus neuronas se quebrantaron un poquito, pues como que las va pegando otra vez y hace que el sistema mejore. Y entonces, si no duermes las horas suficientes, ese proceso no se lleva a cabo. Si tú duermes de día, de las 6 de la mañana o 5:30 en adelante, ese sueño no produce factores. Entonces necesitas sueño nocturno. El sueño de día, pues te ayuda un poquito, pero no es reparador a nivel molecular. El sueño nocturno
de calidad es el que te va a ayudar a reparar tus sistemas. Y entonces si estás en tratamiento, pues necesitas más horas que la población general para eso, ¿no? Muy Wow. bien. Y por ejemplo, ya teniendo, ay, es que podemos hablar 1000 horas. Y es la última pregunta, de hecho. sí. ¿Te informo? Sí. Ya la última pregunta. Por ejemplo, ya teniendo, para hablar un poquito del TMS, yo sé que manejas TMS, ahorita nos explicas qué es, pero por ejemplo, para TDA, ¿hay tratamiento en pastillas? Sí, no, es controlado o o sea, obviamente va a variar dependiendo la condición de la persona, o sea, porque no todos necesitan medicamento, me imagino. Y si se Exacto. puede tratar con TMS, y explícanos qué es el TMS. Ok. Primero haces el diagnóstico, ves cuáles son las necesidades del paciente. No es lo mismo que te veas un paciente que pues no tiene una necesidad, por ejemplo, alguien que está estudiando una carrera, que le tienes que ayudar a que se enfoque un poco más. Entonces existen un montón de medicamentos que te ayudan a eso. Existe medicamento controlado, existe medicamento no controlado. Cada uno tiene sus especificaciones y cada uno ayuda a una cosa distinta. La estimulación magnética transcraneal, que es TMS por sus siglas en inglés, es un aparato que ayuda a reparar esos sistemas de manera directa con un aparato que produce ondas electromagnéticas. Está la luz eléctrica, la convierte en ondas electromagnéticas que, aclaro, no son los toques ni los imanes y esas cosas que no tienen fundamento científico. El aparato de estimulación magnética transcraneal está creado desde los años 80 y ha sido estudiado por científicos, ingenieros en biomecánica, en bioenergética, en neuropsiquiatría, en neurología y tiene increíbles resultados en muchos casos, en autismo. ¿Qué hace? Pues bueno, hay excitatorios y hay inhibitorios. Puede inhibir ciertas células en las que bajan los voltajes, por ejemplo, en ansiedad, inhibe y baja los voltajes exagerados de las áreas de la alerta. Y en depresión aumenta el trabajo del sistema límbico. Entonces, esto es a nivel químico y eléctrico. Esas ondas se vieron que podían atravesar pues el huesito de la cabeza y se hizo, pues es muy emocionante, muy interesante ese tema, porque es lo que digo, antes cuando yo estudié pues decían no se puede regenerar el cerebro y se sabe que sí, trabajamos con eso. Y sí existe tratamiento para TDA, de estimulación magnética transcraneal. Y lo que hace es reconectar ciertas células y reparar sistemas que nos ayudan a mejorar el autocontrol, baja la impulsividad, disminuye la hiperactividad, mejora la atención y el enfoque. Entonces, sí existe este tratamiento que es corto, es rápido y mejora mucho cognitivamente y ayudaría a bajar medicamento o incluso a suspenderlo, pero cada paciente es distinto. En caso de depresión es la misma situación, mejora, puedes quitarle el tratamiento al paciente, puedes tratarlo sin medicamento. Me han llegado pacientes que llegan porque no pueden usar medicamentos porque son altamente sensibles y entonces con pura estimulación magnética mejoran, ¿no? Existen otro que es la estimulación de corriente directa, que es un aparato más pequeño que también lo tenemos. Y se mejora mucho, por ejemplo, cognición. Ese lo utilizan los pilotos en la Air Force para aprender rápido la precisión para el uso de todos los aviones, los proyectiles y todo eso. Entonces, sí, porque tienen que perfecciona, así. Sí, perfecciona las vías motoras y las vías sensitivas. Entonces, es increíble. ¿Ese puede usarse por mero gusto? Fíjate que sí. De hecho, existen estudios que, por ejemplo, lo puedes usar mientras estás estudiando piano y te perfecciona y te ayuda a que lo hagas mucho más rápido. O sea, porque haz de cuenta que existe una trama de muchas neuronas que son así como las constelaciones, ¿no? Y entre esas neuronas existen dendritas que se comunican, que son como patitas. Okay. Y existen ciertas vías de caminitos. Por ejemplo, si tú aprendiste a leer, pues hay una vía que ya está desarrollada.
Si tú empiezas a leer en japonés, pues entonces ahí estás desarrollando otra vía de aprendizaje y eso es lo que hace el aparato, desarrolla las vías y ayuda a que más rápido se puedan mejorar esas vías. Por ejemplo, en pacientes con neuropatía, con dolor. Con dolor lo que hacemos es trabajar a nivel de tálamo y el tálamo, por ejemplo, en fibromialgia está trabajando de más. Bajamos el voltaje con el aparato y es increíble los resultados de dolor. Entonces, es un aparato que es lo más nuevo en tecnología. Nada más hay como unos 20 en todo el país y lo tenemos en Mexicali. Y eso es algo que también iba a mencionar, que es de los pocos que hay en todo el país. Ajá. Sí, y bueno, hemos tenido que ir a actualizaciones fuera de México para hacer ese trabajo y es pues el tratamiento más nuevo. Así que sí funciona para TDA, funciona para autismo. Es increíble ver los niños que llegan pues muy ensimismados, así, les pones el tratamiento y llegan saludando, empiezan a desarrollar lenguaje. Sí, tenemos por ahí unos videos, luego te los pasaré. Pero ha sido impresionante trabajar con estimulación magnética porque como pues los tratamientos de psiquiatría son lentos, pues tú ya estás acostumbrado a que en unas 3, 4 consultas vas a ver, empieza el resultado. Ajá. Pero con esto, en 2 meses, por ejemplo, en depresión, dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Es impresionante. Wow. Pues qué bueno que existan ya este tipo de tecnologías, ¿no? Y que sobre todo que estén a nuestro alcance. Por nuestra parte, digo, vamos a tener que hacer un segundo episodio. Indispensable, porque yo creo que todos nos quedamos con 1000 dudas en el tintero, así del tabú de lo que es la psiquiatría, de si voy, si no voy, si las medicinas, si ya fui, a mí me funcionó. Ya me imagino las miles de preguntas. Por favor, pónganlas aquí abajo. Les vamos a mandar el número de la doctora. Es más, ¿qué tema quieren? Porque digo, está la procrastinación, está lo que es la ansiedad, que son como 3 se programas. Necesita, por favor. Entonces, pongan aquí el comentario. Pero para algo más rápido, digo, yo les aconsejo eso de que saquen su cita directamente aquí con la doctora. ¿Cuáles son sus datos? Pues bueno, estamos en redes sociales como Sináptica, que es la clínica que estamos actualmente. Estamos como doctora Adriana Rodríguez, psiquiatra. Y bueno, creo que es una cosa muy importante el saber que hay muchas cosas disponibles, que no es un trabajo en el cual nos gusta ir y drogar a la gente, que no tengan miedo, pues somos doctores que nos dedicamos a trabajar en el cerebro, no somos neurólogos, los neurólogos trabajan en el mismo lugar, pero hacen otras cosas. Nosotros nos dedicamos a trabajar con lo más lindo, que es eso que nos diferencia de los animales, que yo amo los animales, pero esta es algo como muy fino y como algo que nos hace quienes somos, ¿no? Así que... Qué bonito. Sí. Entonces, pues bueno, estamos en todas las redes sociales para que nos busquen como doctora Adriana Rodríguez, psiquiatra. Gracias. Perfecto. Gracias. Y pues yo nada más para recordarles que se suscriban, por favor. Capítulos como este, yo sé que guárdalo, compártanlo en sus redes sociales porque yo sé que a muchos les va a llamar la atención y les van a brincar muchos foquitos rojos. Entonces, suscríbanse a Conéctate el Podcast en YouTube y en todas las plataformas. A mí me siguen como Sandra Montoya 1 en Instagram, Sandra Montoya en Facebook y nos vemos a la próxima. Así es, a mí me pueden seguir como Edith Arroyo la Bombón a través de Facebook, Edith-Bombón en Instagram y por supuesto nos pueden escuchar ya sea por Spotify, por YouTube, por Apple Podcast, Amazon y bueno, también nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook como Conéctate el Podcast. Si se quieren anunciar, bueno, aquí están disponibles lo que son los cintillos y por supuesto también agradecer aquí a nuestra casa productora que es Luma Studios. Que ellos se ocupan de todo lo que es cuestión de tecnología, tú nada más ocúpate de lo que es tu contenido y bueno, ellos te van a facilitar a que se escuche bien, se vea perfecto y sobre todo pues con el equipo, ¿no? Que estamos muy contentos todos. Luma Studios. Ahora sí nos despedimos, muchas gracias por conectarse, cuídense mucho. Bye.